Algo andaba mal en el instante en que crucé el umbral de la hacienda de mis padres. El aroma a asado de cordero, condimentado con hierbas de la región, fue lo primero que me golpeó. No era del todo inusual, pero mi madre, Clara, solo lo preparaba para fechas señaladas, como Todos los Santos, o cuando había un luto en la familia. Luego vi el comedor, la vajilla de talavera, los candelabros de plata pulida, las servilletas dobladas con una intrincada forma de flor de lis, como si estuviéramos en un banquete de la alta sociedad. El tono extrañamente jovial y sobreactuado en la voz de mi madre lo selló. «Miren quién ha decidido honrarnos con su presencia», dijo, secándose las manos en un paño de cocina, como si no me hubiera espiado por las persianas 3 veces en los últimos 10 minutos. Estamos a punto de sentarnos. Mi padre, Mateo, estaba de pie junto al aparador de caoba, sirviéndose un generoso vaso de un añejo ron oscuro. Me hizo un gesto con la cabeza. Ni siquiera dijo hola. Mi hermano Daniel ya estaba en la mesa, a medias prestando atención, su pulgar volando sobre la pantalla de su teléfono de última generación. Su esposa, Sofía, se sentaba a su lado, dándole un codazo a su hijo, Lío, para que comiera algo más que los 2 miserables guisantes de su plato. «La universidad empieza el mes que viene», murmuró Sofía, la voz tensa. «No puedes vivir a base de patatas fritas y rebeldía, Leo». Leo puso los ojos en blanco, pero se llevó otro tenedor a la boca. El pobre chico no parecía querer estar allí más que yo. «¿No es encantador?», dijo Clara con un tono melifluo, mientras se ajustaba el collar de perlas y se alisaba el delantal de lino. «Todos juntos. Un martes cualquiera de octubre». Se rió como si fuera un milagro espontáneo. Pero yo ya había detectado la escenificación, las sonrisas forzadas, el despliegue exagerado de la mesa. No era el cumpleaños de nadie, ningún aniversario, ninguna jubilación que celebrar. Daniel levantó la vista de su teléfono lo justo para intercambiar una mirada con mi padre. Algo pasó entre ellos, un acuerdo tácito, y entonces mi padre se inclinó y deslizó una carpeta por la mesa hacia mí. «Échale un vistazo a esto cuando tengas un minuto», dijo como si fuera una petición casual. La recogí, una carpeta blanca, el logo del Banco del Sol en la esquina, dentro una solicitud de préstamo, Fondo Educativo Universitario. $50,000. Mi nombre ya estaba escrito a máquina en la línea de cofirmante. Parpadeé. «¿Qué es esto?». Daniel se reclinó en su silla como si no fuera gran cosa. «Es solo un formalismo», dijo, dedicándome esa sonrisa de suficiencia que había perfeccionado desde la escuela primaria. «Leo quiere ir a la Universidad del Valle. El banco necesita una garantía sólida. Tienes un buen historial crediticio, hermano». Clara colocó una mano sobre mi hombro. «Pensamos que estarías feliz de ayudar», dijo, apretando suavemente, como si eso fuera a suavizar el golpe. Mi corazón dio un vuelco. «¿Ya rellenaste mi nombre?». «Bueno», dijo ella, quitando una mota inexistente del mantel. «Hace que el banco vea que vamos en serio». «No me lo preguntaste». «Ay, Alejandro, no seas dramático», dijo mi padre, restándole importancia con un ademán. «Es solo papeleo». Miré al otro lado de la mesa. Leo ni siquiera estaba escuchando, demasiado ocupado reorganizando los guisantes en un círculo en su plato. No tenía ni idea de que era el cebo en esta pequeña trampa. Daniel se inclinó. «Recibiste ese bono el trimestre pasado, ¿verdad?». Su voz era casual, demasiado casual. Pensé que no sería una carga. Mis manos se cerraron bajo la mesa. Todo esto, la cena, la alegría fingida, la vajilla fina, era una trampa. Lo habían planeado. La trampa no era solo un cebo. Estaba cocinada, emplatada y servida con salsa. Clara sonrió y me pasó el puré de papas como si nada estuviera mal. Miré fijamente esa maldita carpeta, como si fuera a cambiar si parpadeaba con la suficiente fuerza. Pero mi nombre seguía allí.
en negrita. La línea de cofirmante ya escrita a máquina. Como si la decisión se hubiera tomado días atrás. Daniel se inclinó con esa misma expresión engreída que siempre tenía cuando creía ser encantador. Es solo un formalismo. El banco necesita un respaldo sólido. Eso es todo. No te afectará a menos que algo salga mal. Y nada va a salir mal. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Como si debiera agradecerle la oportunidad de ser incluido en esta pequeña inversión familiar. Clara se deslizó en el asiento junto a mí, su mano ya buscando la mía. Sus dedos estaban fríos y temblaban un poco, como si estuviera a punto de soltar una gran revelación. Ni siquiera tuve tiempo de apartarme antes de que aparecieran las lágrimas, no sollozos fuertes, sino ese llanto tranquilo y fingido que hace cuando quiere parecer frágil pero noble, como algo salido de una telenovela. Alejandro, dijo suavemente apretando mi mano. La familia ayuda a la familia. Miré al otro lado de la mesa a Leo, de 14 años, delgado, todavía con esa mirada perdida de la preadolescencia. Estaba clavando un guisante en el puré de papas como si fuera un videojuego, totalmente ajeno a que estaba siendo usado como cebo en esta emboscada. Mi estómago se revolvió con fuerza. Esto no era una petición honesta o un favor de última hora. Esta cena, las malditas servilletas dobladas como cisnes, el repentino interés en mi agenda, todo era una trampa, y yo había caído de lleno en ella. Dejé caer la carpeta sobre la mesa y empujé mi silla hacia atrás. Así que de eso se trata, dije. Ustedes planearon esto. Mi padre ni siquiera parpadeó. Simplemente pensamos que sería mejor en persona. Daniel se encogió de hombros. Estás pensando demasiado. Pensando demasiado. Esa palabra cayó como una bofetada. Cada vez que me defendía de niño lo llamaban así. Pensar demasiado, sensible, demasiado serio. Y así, los recuerdos me golpearon, rápidos y feos, como si hubieran estado esperando en una caja que no había tocado en años. A los 16 trabajaba en el turno de cierre en el almacén de don Ricardo 3 noches a la semana, mientras Daniel se dedicaba a sus estudios y a los entrenamientos de fútbol. El mismo Daniel que chocó su coche en segundo año y obtuvo uno nuevo de mi padre 2 meses después. Mientras tanto, yo iba en una bicicleta oxidada con una cadena chirriante, incluso bajo la lluvia tropical. Le hicieron a Daniel una fiesta de graduación con una carpa gigante alquilada en el patio trasero. Luces colgando entre los árboles, bandejas de comida de catering y un DJ. Todavía recuerdo el pastel, 3 pisos, glaseado con los colores de su colegio, con balones de fútbol de fondant. Recibió una computadora portátil, un bono de ahorro de $1,000 y una presentación de diapositivas con música de fondo. Yo recibí un firme apretón de manos de mi padre y un cheque de $50 del fondo de ahorro de mi madre. Lo usé para comprar mis libros de texto para el primer semestre en la universidad pública. Pagué por todo, absolutamente todo. Matrícula, libros, comestibles. Vivía en un apartamento destartalado que olía a humedad y a pis de gato. Saqué préstamos que todavía estoy pagando. Trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca del campus. Limpiaba aulas por la noche. Ni una sola vez recibí un paquete de ayuda o incluso un mensaje de texto de casa preguntando cómo estaba. Y ahora aquí estaban, sentados alrededor de una mesa que nunca se molestaron en poner así cuando yo los visitaba, pidiéndome que pusiera mi nombre en la línea por un chico que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Daniel se inclinó de nuevo, tratando de parecer sincero esta vez. Vamos, hermano, es Leo. Es un buen chico. Solo necesitamos un poco de ayuda para que empiece. ¿Ayuda? Dije casi atragantándome con la palabra. ¿Te refieres al tipo de ayuda que yo nunca recibí? Las lágrimas de mi madre brotaron con más fuerza. Eso no es justo, Alejandro. ¡No!, espeté poniéndome de pie. Lo que no es justo es esperar que yo arriesgue mi crédito,
porque ustedes no pueden administrar su propio dinero. La mandíbula de mi padre se tensó, pero permaneció en silencio. Sofía tampoco dijo una palabra. Solo mantuvo los ojos fijos en Leo, como si pudiera hacer que desapareciera. Leo finalmente levantó la vista de su plato, confundido. ¿Qué está pasando? Daniel le sonrió como si no fuera nada. Nada, campeón. Solo cosas de adultos. Me dieron ganas de golpear algo. Ni siquiera tuvo la decencia de decirle la verdad a su propio hijo. No me despedí. Simplemente salí. Las lágrimas fingidas, la carpeta. Toda la maldita puesta en escena. Lo dejé todo allí, en la mesa. A la mañana siguiente, llegué temprano al trabajo. No había dormido más de un par de horas, y mi cerebro no se cayó lo suficiente como para que pudiera fingir normalidad. Durante todo el trayecto en coche, no dejaba de pensar en esa carpeta, en la sonrisa de Daniel, en las lágrimas falsas de mi madre. Así que, en lugar de sumergirme en mis informes habituales, inicié sesión en mi panel de empleado en Corporación Centinela. Hay una pestaña que la mayoría de la gente ni siquiera se molesta en mirar. Historial de bonificaciones, registro de pagos, registros de vista interna. Hice clic solo por curiosidad. Fue entonces cuando lo vi. El registro de acceso decía que mi informe de bonificación anual había sido visto el día antes de la cena. La marca de tiempo era alrededor de las 2:15 de la tarde. El caso es que no había abierto esa página en semanas. Ya sabía lo que venía y no necesitaba obsesionarme con ello. Revisé la dirección IP registrada para el acceso. No coincidía con la mía. Ni mi teléfono, ni mi internet de casa, ni nada en el edificio de la empresa. Me recosté, el estómago revuelto. Esto no era paranoia. Alguien se metió en mis registros. Llamé a Tei. Hola, soy Alejandro de Operaciones de Datos. Tengo un registro de acceso extraño en mi informe de bonificación. Alguien lo consultó ayer por la tarde y no fui yo. El chico al otro lado, Alan, creo, empezó a teclear. Un segundo, ¿ok? Sí, esa IP es externa. Parece que provino de una VPN, pero el punto final se conectó a través de una credencial de usuario inactiva, una cuenta temporal. Mi pecho se tensó. ¿Puedes ver a quién se le asignó esa credencial por última vez? Una pausa. Sí, fue a Elena Rojas, pero ella ya no está en la empresa. ¿Elena? La hija de la mejor amiga de mi madre. No la había visto desde unas incómodas navidades, en las que la habían dejado, y mi madre intentó emparejarme con ella para animarla. En realidad, añadió Alan, espera, parece que sigue activa, pero en un departamento diferente ahora. Se trasladó a recursos administrativos hace 6 meses. Ahí estaba, no necesitaba una confesión completa. Ya sabía lo que había pasado. Abrí mi aplicación bancaria y fui directamente a depósitos. La bonificación había llegado hacía 3 días, 14.800 lílatros exactamente. Mi madre había mencionado esa cifra durante la cena, como si la hubiera sacado de una hoja de cálculo presupuestaria, porque lo hizo. Miré la pantalla, los números, la marca de tiempo. Me había dejado la piel todo el año por ese pago. Noches largas, fines de semana, tratando con clientes imposibles, y lo habían usado para montar una trampa. Esa rabia comenzó baja en mi pecho, caliente, pesada, enfocada. Salí de la aplicación y abrí nuestro antiguo chat familiar de WhatsApp. Había estado en silencio durante meses, utilizado principalmente para planes de vacaciones y las cadenas políticas que reenviaba mi padre. Desplacé hacia arriba solo para ver si había alguna foto tonta de Leo o los posts de inspiración de mi madre. Entonces lo vi. Daniel, ¿recibió el bono? ¿El plan de la cena sigue en pie? Mateo, confirmado. Tu madre está haciendo asado de cordero. Realmente dije, Dios mío, en voz alta, sentado en mi cubículo, con el teléfono en la mano.
el corazón latiéndome como si me acabaran de asaltar. Ni siquiera intentaron cubrir sus huellas. Usaron el chat como si fuera una sesión de estrategia. Capturé la pantalla de todo, lo reenvié a mi correo electrónico personal. Luego me fui a casa temprano y saqué una vieja caja de zapatos del fondo de mi armario. No la había tocado en años, todavía olía a mojo y a tinta de impresora. Dentro estaban todos los registros que había guardado de la universidad, antiguos extractos de préstamos, impresiones de planes de pago, copias de documentos de ayuda financiera, incluso el talón del cheque de reembolso del año, que me salté las vacaciones de primavera para aceptar un segundo trabajo. Los extendí sobre la mesa uno por uno. Préstamos federales, préstamos privados, mi nombre en cada uno, sin cofirmante, sin respaldo, solo yo y el gobierno y una montaña de intereses. Todo lo había llevado solo. Y ni una sola vez, nadie se ofreció a ayudar. Ni una sola vez sugirieron un fondo familiar o un préstamo con mi nombre escrito de antemano. Pero en el instante en que mi cuenta vio 5 cifras, de repente estaban organizando banquetes un martes por la noche y dando discursos sobre la unidad familiar. Me senté en la mesa durante más de 1 hora. No toqué el ron que me había servido, no encendí la televisión. Simplemente miré el rastro de papel de todo lo que había pasado y me di cuenta. Esto no era solo una traición, era calculado. Acecharon mis finanzas, vieron que llegaba mi dinero. Luego se abalanzaron. No era solo cruel, era estratégico. No respondí a las llamadas de Daniel. Ni la primera, ni la quinta, ni la 15ª. Dejó mensajes de voz que empezaron tranquilos. Oye, hermano, solo llamaba para ver cómo estabas. Luego pasaron a un tono molesto. Después, frustrado. No me molesté en escuchar más allá de los primeros 10 segundos. Simplemente lo borré y lo bloqueé. 2 días después, recibí un correo electrónico de un bufete de abogados del que nunca había oído hablar. Bufete Armas y Asociados, asesoría legal. El logo parecía diseñado en PowerPoint por el tío de alguien. Asunto: urgente. Notificación de obligación de fideicomiso familiar. El cuerpo del mensaje era un muro de jerga legal, afirmando que tenía una responsabilidad moral y potencialmente legal de cumplir un compromiso verbal hecho dentro de una unidad familiar para el futuro educativo de un menor. Ni siquiera habían escrito correctamente obligación en el primer párrafo. Hice clic en los detalles del remitente. Una cuenta de Gmail, sin dominio del bufete. Hice una búsqueda inversa de imágenes del logo. Apareció en una publicación de Facebook de un tipo que vendía membretes falsos. Solté una carcajada corta. ¿Realmente pensaron que esto funcionaría? ¿Que una amenaza legal de imitación me asustaría para ceder? Ya era suficiente. Fui directamente a Recursos Humanos. No un formulario o una cadena de correos electrónicos. Entré en la oficina de Cristina. Golpeé la puerta y le pregunté si tenía 5 minutos. Los tenía. Le conté todo sin rodeos. La llamada a la recepción, la mentira de la emergencia familiar, los mensajes, el acoso, la farsa del bufete de abogados. Sus cejas no se movieron ni una vez. Simplemente escuchó y tomó notas. Cuando terminé, golpeó su bolígrafo 2 veces en el bloc de notas y dijo: «Está bien, bloquearemos su expediente de empleado para consultas externas. Nadie ajeno a la empresa podrá comunicarse. También marcaremos su nombre para cualquier intento de contacto interno. Y si alguien vuelve a hacerse pasar por asesor legal, envíemelo». Se levantó y me acompañó a la salida ella misma. Más tarde esa tarde, mi supervisor, Eduardo, pasó por mi escritorio. Sin grandes discursos, sin juicios. Simplemente colocó un café fresco junto a mi teclado y dijo: «Ocúpate de lo que necesites, te respaldamos». Eso fue todo. Sin sermones, sin culpa.
sin comentarios pasivo-agresivos sobre lealtad o familia, o cualquier otra tontería que me había estado asfixiando durante la última semana. Solo un simple respaldo, el tipo que nunca había recibido al crecer. Terminé el café, cerré mis pestañas y me fui temprano. No le dije a nadie que hacía horas extras ese día. De vuelta en casa, saqué mi maleta y la tendí abierta sobre la cama. No empecé a empacar todavía. Simplemente la miré por un rato, como si el simple acto de abrir la cremallera cambiara todo el juego, porque así había sido. Querían atraparme con la vergüenza. Querían enterrarme en el deber y la lealtad fingida y la presión disfrazada de amor. Pero yo tenía un billete de avión, un archivo bloqueado y por primera vez, una puerta que solo se abría en una dirección. El mensaje de texto llegó el jueves por la mañana. Alejandro, por favor ven esta noche. Solo una discusión razonable. 7 p.m., tu padre dice que es hora de que hablemos como familia. Casi lo ignoré. Casi. Pero una parte de mí quería ver hasta dónde llegarían. Así que me presenté. No por culpa, no para explicarme. Solo para mirarlos a todos a los ojos. Y finalmente decir lo que debía haber dicho hace años. Se habían instalado en la sala de estar esta vez, con sillas traídas de la cocina. El padre Ricardo estaba sentado en el sofá como si fuera a mediar en una maldita batalla por la custodia. Tía Emilia trajo su cazuela como si esto fuera un círculo de oración. Mi prima Claudia, la que trabajaba en el banco, estaba sentada cerca de la estantería, con un portapapeles en la mano. Toda oficial y educada, sonriendo como si no hubiera ayudado a aprobar el préstamo que querían que yo firmara. Daniel se puso de pie cuando entré, con una calidez fingida, como si no hubiéramos estado en guerra durante una semana. Sofía esbozó una sonrisa tensa. Leo no estaba, una pequeña misericordia. Me alegra que hayas venido, dijo mi padre señalando con un ademán el sillón vacío como si me ofrecieran un trono. No me senté. Daniel se aclaró la garganta. Estamos preocupados por tu salud espiritual. Mis ojos se entrecerraron. Así es como empezábamos. No por el dinero, no por el acceso a mis datos, no por el acoso o la farsa del abogado. No, por mi salud espiritual. El padre Ricardo juntó las manos. Te has distanciado de tu familia, Alejandro. Dios nos enseña que el aislamiento lleva a la amargura, al resentimiento, al orgullo. Tía Emilia intervino como si hubiera estado ensayando. Cuando excluyes a tu sangre, excluyes sus bendiciones. Claudia asintió solemnemente. La familia es la primera institución que Dios creó, antes de la iglesia, antes del Estado. Mi madre finalmente habló. Justo a tiempo. Su voz se quebró antes de que las lágrimas comenzaran. Te dimos todo, todos los sacrificios, el amor, el apoyo. Levanté una mano, no en voz alta, no dramáticamente, solo lo suficiente para cortar el coro, y luego lo solté. He estado trabajando desde los 15 años, dije con voz firme. Acomodaba estantes mientras Daniel conseguía su chaqueta del equipo de fútbol. Trapeaba pisos mientras él tomaba lecciones de manejo. Ahorré para la universidad mientras ustedes le alquilaban una maldita casa inflable para su graduación. Nadie me interrumpió. Pagué cada centavo de mi matrícula. Saqué todos los préstamos a mi nombre. Viví con ramen caducado y café de gasolinera. Sin ayuda, sin llamadas, sin... ¿Cómo podemos colaborar? Ni siquiera un paquete de cuidado. Las lágrimas de mi madre aumentaron, pero no me inmuté. ¿Y ahora quieren más? Ahora que finalmente tengo un respiro, ahora que algo bueno cae en mis manos, de repente es una crisis moral si no lo comparto. Daniel se puso de pie como si fuera a calmar las cosas. No se trata de ti, hermano. Se trata de lo que es mejor para Leo. Eso golpeó exactamente mal. Exactamente, dije, mirándolo fijamente. Nunca se trata de mí. La habitación quedó en silencio. Un silencio real, asfixiante.
como si incluso la casa supiera que no quedaba nada por decir. No esperé permiso. No busqué reacciones. Me di la vuelta y salí sin otra palabra. En el instante en que llegué a la entrada, mi teléfono vibró. Renata, todavía tengo cajas en mi maletero. ¿Estás lista? Ella me esperaba frente a mi edificio 10 minutos después. Sudadera con capucha, moño desordenado, el asiento trasero lleno de cartones aplanados como si fuera un kit de emergencia. ¿Quieres que diga algo o simplemente cargo?, preguntó. Solo carga. No hablamos mucho esa noche. Yo empacaba, ella encintaba, pedimos pizza. Me entregó una cerveza sin preguntar y en algún momento alrededor de la medianoche, finalmente solté el aliento que había estado conteniendo durante semanas. Querían una confrontación. La obtuvieron. Pero ahora había terminado. Para el lunes por la mañana, había terminado de jugar a la defensiva. Entré a Recursos Humanos justo después de la reunión semanal y le entregué a Cristina el papeleo final de la transferencia. Ella lo revisó, rubricó la esquina superior y me dio una sonrisa genuina. No el tipo falso que se ve en las promociones o con el pastel de cumpleaños. El tipo que dice, «Te lo has ganado. Felicitaciones», dijo. «Tienen suerte de tenerte». Después de eso, llamé a mi banco y les dije que quería que todo se moviera. Cuentas corrientes, de ahorro, de inversión, todo a su sucursal en Barcelona. No quería dejar rastros financieros, ni números de cuenta flotando para que Daniel los adivinara, ni lazos ni alcance. El martes por la mañana, reservé el apartamento que había estado mirando desde que la oferta de trabajo se publicó. Un segundo piso en el barrio de Gracia, en el noreste de Barcelona, cerca del Parc Güell. Suelos de madera, grandes ventanales. Nadie compartiendo una pared conmigo que supiera mi apellido. Mientras la confirmación del contrato de alquiler se descargaba, saqué la carta de mi abuelo. La había guardado doblada en la parte trasera de una vieja copia de El Viejo y el Mar. Entre la última página y la contraportada, la desdoblé con cuidado. El papel suave y amarillento en las esquinas. Mantente firme, aunque sea solo. Me la había escrito la semana en que cumplí 19 años, cuando estaba a punto de dejar la universidad y volver a casa. No lo hice. Gracias a él. Había sido el único en esa casa que me dijo que no estaba loco por querer algo diferente. Esa frase era lo único que quería colgar sobre mi escritorio en el nuevo lugar. Compré un marco negro barato en una papelería y lo puse encima de la caja etiquetada «Escritorio cerca». El miércoles por la noche, estaba en el aeropuerto internacional de mi ciudad, con 2 maletas y mi mochila. Eso era todo lo que llevaba. Todo lo demás podía venderse, donarse u olvidarse. El aire era pesado, denso con el calor del final del verano. El sudor se acumulaba en mi cuello mientras ajustaba la correa de mi maletín y observaba el tráfico arrastrarse por el carril de salidas. El conductor del servicio de transporte bajó la ventanilla. «¿Alejandro?» «Sí», dije, abriendo el maletero. Se bajó. Me ayudó a meter las maletas y luego preguntó, «¿Vuelves o es solo de ida?» «De ida», dije sin dudar. Él asintió. No preguntó más. Lo agradecí. El vuelo embarcó a tiempo. No miré atrás. No envié mensajes de texto a nadie. Simplemente me acomodé en mi asiento junto a la ventana. Me puse los auriculares y esperé. A medida que el avión despegaba, las luces de la ciudad se extendían como una manta parpadeante debajo. Pero no sentí miedo. No sentí culpa. Lo que sentí fue silencio. Un tipo de silencio que no había conocido en años. Ninguna tensión tirando de mi pecho. Ningún ensayo mental de lo que tendría que decir a continuación. Solo paz. Cuando aterrizamos en Barcelona, era pasada la medianoche. El aeropuerto estaba en silencio. Encendí mi teléfono y esperé la avalancha. No me decepcionó. 6 llamadas perdidas de mi madre, 4 de Daniel,
2 de mi padre. Mensajes de voz. Necesitas volver a casa. Esto no es propio de ti. ¿Dónde estás? Mensajes de texto de primos, vecinos, Sofía, incluso del padre Ricardo. Todos rezamos para que entres en razón. Y luego uno de mi madre. Alejandro, estás desaparecido. Hemos presentado un informe. Por favor, haznos saber que estás bien. No me enfadé, no tiré el teléfono, no grité ni sentí nada afilado. Simplemente me senté en la zona de recogida de equipajes, con el pie golpeteando y el pulgar deslizándose, y respondí al primer número desconocido que sonó. Hola. Era una voz femenina, tranquila, oficial. Soy la oficial Morales del Departamento de Policía de Barcelona. Recibimos una solicitud de verificación de bienestar desde nombre de la ciudad de origen. ¿Está usted a salvo, señor? No dudé. Estoy bien. Ella hizo una pausa. ¿Está seguro de que no necesita asistencia? El informe decía, estoy seguro, no hay ninguna emergencia. Simplemente no le dije a nadie que me mudaba. Eso no es ilegal, ¿verdad? No. Señor, dijo rápidamente, está en su derecho. Cerraremos el caso. Le di las gracias, terminé la llamada y respiré profundamente. Luego saqué mi ordenador portátil. Me senté en un banco junto a una puerta de embarque y abrí un nuevo borrador de correo electrónico. Asunto: claridad. Adjunté capturas de pantalla, los mensajes de texto, el hilo del chat familiar con el plan de la cena, la carpeta del Banco del Sol con mi nombre prellenado, el correo electrónico del bufete de abogados falso, la transcripción del mensaje de voz donde Daniel admitía que gastaron el dinero antes de tiempo. Lo envié a todos los miembros de la familia extendida que alguna vez me habían culpado, enviado mensajes de texto, rezado por mi regreso o me habían dicho que fuera un hombre. No incluí comentarios, sin diatribas, sin resumen emocional, solo los hechos. Dejé que la evidencia hablara más fuerte de lo que mi voz jamás podría. 2 semanas después, envié las invitaciones de Zoom, una para cada uno. Lo etiqueté, actualización familiar, por favor únanse, para que nadie pudiera alegar que no sabían de qué se trataba. 7 se unieron justo a tiempo. Mi madre, mi padre, Daniel y Sofía. El padre Ricardo, mi prima Amy y mi prima Claudia, la del banco. Mantuve mi cámara encendida, mi mirada tranquila y mis ojos fijos al frente. No saludé. No pregunté cómo estaban. Hablaré yo primero, dije, ya haciendo clic en compartir pantalla. La diapositiva 1 llenó la pantalla. Fondo blanco, texto negro. Encabezado de la empresa en la esquina. 15 de enero. Mi informe de bonificación accedido a través de una IP externa, no la mía. Aquí está el rastro de auditoría. Aquí está el correo electrónico de RRHH confirmando que no fui yo, accedido utilizando una credencial asignada por última vez a Elena Rojas. Sí, esa Elena. Escuché a alguien exhalar. No pude distinguir quién. El día después de eso, recibí una invitación a cenar. Lo dejé reposar. Diapositiva 2. Capturas de pantalla del chat grupal. Daniel, ¿recibió el bono? ¿El plan de la cena sigue en pie? Mateo, confirmado. Tu madre está haciendo asado de cordero. El padre Ricardo se movió. Claudia miró fijamente a la esquina de su pantalla como si quisiera desconectarse. Diapositiva 3. El correo electrónico legal falso. Resalté la dirección del remitente. Hice zoom en los detalles de registro. Dominio quemado. DNS rastreado hasta una tarjeta de alojamiento prepago. La tarjeta fue comprada usando una cuenta de débito vinculada al correo electrónico de Daniel. No lo dije. Simplemente dejé que la diapositiva hablara. Daniel se aclaró la garganta. Eso no es lo que crees. Hice clic en la diapositiva 4. Apareció una onda de audio, luego la transcripción de un mensaje de voz que Daniel había dejado en el teléfono de otra persona. Estaba riendo.
arrastrando un poco las palabras. Daniel, si Alejandro firma, puedo saldar mi deuda de apuestas, y Sofía nunca tiene que saberlo. Sofía se giró lentamente. No estaba pálida, estaba lívida. Su mano fue a su boca y no habló. Simplemente lo miró como si lo viera por primera vez. Daniel, susurró, ¿esto es real? Él no respondió. El padre Ricardo intentó recomponerse. Alejandro, entendemos que las tensiones eran altas, pero esto... No levanté la voz. No parpadeé. He terminado de aceptar montajes disfrazados de cenas familiares. Aquí están mis términos. Dejé de compartir la pantalla. Simplemente los miré fijamente. No habrá contacto durante 6 meses. Eso significa llamadas, cartas, mensajes de voz, mensajes directos, correos electrónicos de control o mensajes de texto culpabilizadores a través de parientes lejanos. Si intentan comunicarse, el reloj se reinicia. El rostro de mi madre se contorsionó. Cariño, yo no sabía que tú... Empezó a llorar. No la detuve. Recursos Humanos ha bloqueado el acceso familiar a mis expedientes. Dije en tono plano. Cualquier intento de contacto futuro a través del trabajo será registrado y reportado. No tienen permiso para involucrar a mi empleador o a mis colegas en sus planes personales. Mi padre todavía no había hablado. Observaba todo como si fuera una cartera de acciones en caída, tratando de medir el daño, intentando encontrar dónde se había perdido la ventaja. Barcelona es mi hogar ahora. Eso es permanente. Hice una pausa para la última parte, asegurándome de que calara. Le deseo lo mejor a Leo. Él no es una moneda de cambio. Nunca más será usado como cebo. Mi madre se inclinó. Preguntó por ti la semana pasada. ¿Te extraña? Terminé la llamada. Sin advertencia. Sin despedida. Solo un clic. Mis términos, no los suyos. Barcelona se movía a una velocidad diferente. Nadie me preguntó de dónde venía. El trabajo era limpio, duro, pero honesto. Y los vecinos no eran entrometidos. Llegaba a casa, preparaba la cena, la comía caliente, y ni una sola vez nadie intentó que me ganara mi lugar. Caminaba al trabajo cuando el tiempo lo permitía. Empecé a ir a la misma cafetería todos los jueves por la noche. Había un ritmo en ello, constante, tranquilo, nadie llevando la cuenta. Sofía fue la primera en comunicarse, no una llamada, solo un mensaje de texto. Alejandro, a Leo le gustaría verte cuando estés listo. Sin presión. No voy a insistir. No respondí de inmediato, pero un mes después, ella aparcó en la entrada de mi edificio con Leo en el asiento trasero, una mochila sobre su regazo. No hubo discursos ni emboscadas emocionales. Compramos bocadillos en un food truck y caminamos por el sendero junto al río detrás de mi edificio. Leo preguntó por botas de senderismo. Preguntó cuánto se podía ganar en un trabajo de verano a su edad. Preguntó si todavía me gustaban los libros de ciencia ficción. Lo mantuve simple, honesto, sin sermones, sin tu padre y yo, solo una conversación real. Él lo absorbió sin parpadear. No preguntó por qué me fui. Creo que ya lo sabía. 3 meses después, Recursos Humanos me llamó y me ofreció un ascenso, cuentas más grandes, mejor salario. Lo acepté sin decirle a nadie en casa. Esa noche cené con amigos de verdad. Nadie juzgó mientras pasaban las tapas. Las cartas de mi madre empezaron a llegar puntuales, una vez al mes. Sobres de color crema con una cursiva adornada que antes no era su estilo. Al principio eran dramáticas, llenas de oraciones, arrepentimientos, no del todo disculpas. Luego se volvieron rígidas y formales, como si no supiera qué decir. Para la cuarta, eran simplemente cortas y honestas. Nunca lo vimos. Esa frase se me quedó grabada. Mi padre no escribía mucho. Simplemente me enviaba recortes de la sección de deportes y actualizaciones del clima de casa,
como si fuéramos dos viejos amigos por correspondencia, sin nada personal que decir, sin perdón, sin explicación. Quizás eso era todo lo que tenía dentro. Eventualmente, la noticia se corrió. Daniel estaba hundido, pagos de hipoteca atrasados, advertencias de embargo. Empezó a contactar a primos, viejos amigos de la familia, cualquiera que quisiera escuchar. Nadie le respondió. Resultó que yo no era su primer objetivo, solo el último en pie. Llegó la Navidad y yo organicé la cena. No para la familia, sino para las personas que me veían a mí, no lo que podían sacarme. Hubo música, risas, 2 tipos de postre. Ni una sola persona me pidió que firmara una maldita cosa. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la mesa de mi cocina y escribí una nota. No la envié. Cuando Leo cumpla 16, le enviaré un cheque. Sin condiciones, sin mensaje. Será para él, su futuro, sus elecciones. En cambio, por ahora, envié una copia de bolsillo del libro por el que preguntó y una tarjeta con 5 palabras. Orgulloso de cómo piensas. Cuando Sofía y Leo se fueron la mañana después de la visita, ella me abrazó brevemente en el porche. No dijo nada sobre Daniel. No me pidió que perdonara u olvidara. Simplemente dijo, gracias por mantener la calma. Él necesitaba eso. Y eso fue todo. Barcelona ya no se sentía como un escape. Se sentía como una página en blanco. Y esta vez, yo era el que sostenía la pluma. Habían pasado 6 meses. Podía saberlo. No por un calendario, sino por la forma en que mi respiración se sentía al despertar por la mañana. Tranquila, constante, sin ese viejo peso presionando mi pecho. La carta de mi abuelo colgaba sobre mi escritorio, justo donde dije que estaría. El mismo marco viejo, de borde negro y barato, pero se sentía como algo sólido, una brújula. La leo a veces cuando estoy iniciando sesión en hojas de cálculo o sorbiendo mi segundo café. Mantente firme aunque sea solo. Mi apartamento en Barcelona no crujía como el de casa. Recibía la luz del sol por las ventanas del salón, justo en el punto. Las paredes estaban limpias. El aire olía a pino y a ropa limpia, y no había sombras que no pudiera nombrar. Todos los martes por la noche, impartía una clase de finanzas básicas en el centro comunitario local, principalmente jóvenes, con trabajos nuevos, préstamos estudiantiles, nóminas que no sabían qué hacer con ellas. No predicaba, simplemente les mostraba lo que había aprendido por las malas. El fin de semana pasado, un chico de 26 años, nervioso, se frotaba la nuca, se quedó después de clase. Mi hermano está en problemas. Dijo, deudas de tarjetas de crédito, alquiler atrasado, prestamistas. Mi madre dice que necesito ayudarlo. Dice que si no lo hago, le estoy dando la espalda a la familia. Me miró como si ya supiera la respuesta, pero aún necesitaba oírla en voz alta. No eres un mal hijo por decir que no. Le dije, ¿finalmente estás diciendo sí? A ti mismo. Él asintió. Respiró hondo. Salió más alto de lo que entró. Un par de días después, Sofía me envió un mensaje de texto con una foto de Leo. Estaba arrodillado en su patio, trabajando en un cohete de modelismo a medio construir, entrecerrando los ojos bajo el sol. Al fondo había una nevera portátil, una bolsa de patatas fritas, el tipo de tarde ordinaria que antes se sentía como ficción. Sofía, él sigue hablando de Barcelona. Miré la foto por un segundo, luego respondí, cuando sea mayor, es bienvenido cuando quiera. Daniel no se había comunicado desde la llamada. Ni mensajes de texto, ni confesiones repentinas, ni disculpas a medias. Quizás ahora entendía que nunca se trató del dinero. Se trataba del patrón. Y lo rompió demasiadas veces. No necesitaba venganza, solo distancia. El viernes por la mañana, bajé a la cafetería local, la misma que siempre elegía Isabel.
Ella ya estaba allí, bebiendo zumo de naranja y garabateando en su blog de notas. Nunca me preguntó por la familia. Nunca lo hizo. Me acercó el sirope y sonrió. Creo que finalmente descubrí cómo estructurar la recaudación de fondos para la carrera de senderismo. ¿Quieres escuchar? Cuéntame. Comimos panqueques y pasamos ideas de un lado a otro, mientras el lugar se llenaba con el tintineo de los tenedores y el murmullo de las conversaciones. Mientras sorbía mi café, lo sentí. No la libertad de esta vez. Eso llegó en el momento en que subí al avión. Esto era diferente. Esto era estabilidad. Y por una vez, era mía.